Saludo mi pastor, hermano Jairo, bienvenido y gracias a Dios por la estabilidad de su salud, hermana Estel y su familia. Bienvenidos, de verdad que la iglesia los extrañó bastante y gracias al Señor por estar aquí. A cada uno de mis hermanos, la iglesia, músicos, pastor, asistente, hermano Snyder Valencia también y su esposa y Lian también, bienvenidos en el nombre de Jesús. Dice la palabra del Señor: bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos, ni estuvo en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores se ha sentado, sino que en la ley de Jehová está su delicia, y en su ley medita de día y de noche. Será como árbol plantado junto a corrientes de agua, que da su fruto en su tiempo, su hoja no cae, y todo lo que hace prosperará. Con un gloria a Dios puede sentarse. Será como árbol plantado. Un día un agricultor decidió plantar dos árboles. Uno lo sembró cerca de un arroyo que siempre tenía agua, y el otro lo sembró en un terreno seco, lejos del agua, donde solamente tendría que depender de la lluvia. Pasaron los años, el árbol que estaba junto al arroyo creció con hojas verdes, fruto abundante y raíces profundas. El otro árbol también creció, pero era un poco más pequeño. Sus hojas se marchitaban en tiempo de sequía y su fruto era escaso. Un día llegó una tormenta, los vientos azotaron con fuerza, el árbol que estaba en el terreno seco fue arrancado totalmente de raíz, pero el árbol junto al arroyo resistió la tormenta gracias a sus raíces profundas y porque estaba muy bien nutrido. Pensando yo en ese pasaje de la palabra del Señor, que es un pasaje de la Biblia muy fundamental para la vida cristiana, donde trabajo pasa una quebrada, un arroyo, y en ocasiones voy y me siento a desayunar allá en ese lugar, y me llamaba mucho la atención, miraba la forma en que la cuenca, la quebrada está rodeada por árboles, plantas, y el arroyo o la quebrada no tiene mucha agua, es más bien una quebradita, algo pequeña, pero se nota sus laderas, que en tiempo de invierno, de agua, baja mucha, valga la redundancia, agua, y hay unos árboles muy grandes donde por debajo de los árboles ha socavado el agua, pero me llamaba mucho la atención la forma en la cual los árboles echaron raíces hacia los lados, inclusive algunas por debajo de la quebrada, y aunque hubiera socavado la quebrada por debajo de ellos, los árboles se mantienen firmes totalmente, sus ramas muy frondosas, algunos con flores y muy, muy hermosos esos árboles que dan una sombra, y uno se pregunta ¿cómo hacen para no desprenderse, para no caerse, si de pronto por debajo la tierra es escasa? Y meditando un poco en la palabra del Señor y trayendo eso como ejemplo, la vida del cristiano deben de ser como esos árboles, que de pronto pueden llegar momentos difíciles, momentos de duda, momentos espiritualmente bajos, pero cuando una persona o cuando uno camina en el Señor y tiene raíces profundas, véngase lo que se venga, siempre uno estará firme en el Señor, porque tenemos fundamento, y el fundamento principal de nuestra edificación se llama Jesucristo. Por eso cantamos: edifiqué mi casa sobre la roca, la edifiqué,
Jesucristo debe de ser la base y el fundamento de nuestra fe. El agricultor sembró 2 árboles. Uno lo sembró de pronto para hacer algunos experimentos biológicos, qué sé yo, y lo sembró allá en un lugar seco, un lugar que no era fértil, un lugar polvoriento, donde escasamente, debido a las estaciones, llovía una vez o cierta temporada una vez al año, ya que en algunos países el invierno es cada año, puede ser a mediados del año, como a finalizar el año, pero las probabilidades de lluvia en algunos lados no son como las de nosotros, que llevamos prácticamente 6 meses con lluvia. Pero en algunos lados tenemos verano, invierno, otoño, primavera, que cada estación dura entre 3 meses aproximadamente. Pero el sembrador, aquel agricultor, llevó un árbol y lo sembró en un lugar donde su estación de lluvia iba a ser cada año. Y tomó otro donde posiblemente no había lluvia como en nuestros medios, pero tenía un arroyo que pasaba y se iba diariamente nutriendo, refrescándose, tomando del agua de aquel lugar. Y como usted lo escuchaba ahora, cuando vino una tormenta en tiempos de invierno, el árbol, que estaba en un lugar seco, debido a los vientos, a la fuerza huracanada, fueron desprendidos, porque no tenía cómo nutrirse, no tenía cómo alimentarse, no tenía cómo refrescarse, entre muchas cosas. Pero el árbol que estaba muy bien sembrado, el árbol que tenía cómo refrescarse, cuando vino la crisis, cuando vino el problema, cuando vino la tormenta, tenía una raíz tan profunda que aunque la tormenta era fuerte, estuvo muy bien nutrida y el árbol se mantuvo en pie. Amén. Y el salmista usa esta expresión en el capítulo 1 del libro de los Salmos, que el hombre es bienaventurado. ¿Y sabe por qué es bienaventurado el hombre? Porque no anduvo en consejos de malos, porque no estuvo en camino de pecadores, ni mucho menos se sentó en silla de personas que se mofaban, de personas que se burlaban. No anduvo con malos, no anduvo con pecadores, siempre mantuvo su buen testimonio estable y arriba, y eso hizo mediante la meditación de la palabra que tuviera un buen testimonio para con los hombres como cristiano que era. Y entonces el salmista expresa esta aplicación espiritual, que será como un árbol plantado junto a corrientes de agua. Y qué bueno, hermano, tomar una aplicación tan fundamental como el Salmo capítulo 1 en adelante y empezar a ser, hermano Schneider, un árbol muy bien plantado. Ahora hay un dato curioso, porque la palabra de Dios no expresa que el árbol nació. El árbol simplemente, una semilla germinó y creció. Habla de un árbol que fue plantado, es decir, no estaba ahí, no pertenecía ahí. Lo tomó alguien y lo puso en la ladera del río. ¿Sabe por qué? Porque en nuestra vida, posiblemente hoy no estemos aquí, tal vez mañana estemos en otra ciudad, pero si aquí hay palabra de Dios y todos los que venimos somos oyentes y aplicamos en nuestro corazón esta bendita palabra, en otro lugar daremos tan buen testimonio que tendremos que ser como un árbol que fue plantado junto a corrientes de agua. Cuando nosotros leemos la palabra, cuando nosotros meditamos en la palabra,
Cuando la palabra de Dios para nosotros es nuestra delicia, entonces el árbol, aunque sea plantado en los lugares que sea, aunque estemos en el colegio, aunque estemos en el trabajo, aunque estemos en la universidad, donde sea que estemos, la palabra de Dios tiene que estar en alto, porque si eres un buen cristiano, entonces tienes que tener raíces profundas. Cuando era adolescente, los muchachos con los que yo me movía en ese tiempo, había una niña que sus fundamentos, sus raíces en el cristianismo, a pesar de que era nacida en un hogar cristiano, eran tan débiles que yo era en ese tiempo líder de jóvenes, y la muchachita, cuando uno la iba a visitar, nos decía a nosotros: ustedes, los que están en el fuego, vienen a visitarme a mí, que soy una paleta. Y siempre andaba como con esa discordia. Decía que nosotros predicábamos, y muchos años escuchando la palabra de Dios, y decía que nosotros predicábamos, que nosotros éramos los únicos que nos íbamos a salvar, pero que hasta los testigos de Jehová se iban a salvar. Y uno lo escuchaba, y hoy entiendo que no era un árbol muy bien plantado. Pasaron algunos años, 1 o 2 años, una niña 14 años tenía, y resultó embarazada de un músico, intentando arreglar un poco el bochinche. Se casaron, pero sus raíces no eran tan profundas, que a base de lo que hizo, su matrimonio fue disfuncional. El hijo que ella tuvo nació en un lugar disfuncional, y con el tiempo la niña terminó con un hogar fracasado. Ahora está viviendo con otra persona que no es su esposo. Su esposo está en otro país, divorciados. Y uno se pregunta: ¿qué pasó? Se sentaba en medio de la iglesia, escuchaba la predicación de la palabra. Sus padres eran cristianos, su papá había sido diácono de la iglesia, su mamá había sido el líder de damas docas. ¿Qué pasó? Lo que sucede es que en ocasiones no plantamos muy bien y nos movemos hacia otros pensamientos que nos sacan de lo que realmente es el camino del Señor. La Biblia habla que el que cree en el Señor, de su interior correrán ríos de agua viva. Ahora aplique esto, juegue un poco con esto. Somos árboles, y si hay una emanación de agua, si hay un arroyo de agua, es 100% seguro que el árbol crezca fuerte, que el árbol crezca sano, que el árbol dé buen fruto. Y lo leí ahorita la hermana, que no es como el tamo, que no es como los malos, porque la paja es diferente al árbol. A la paja se la lleva el viento, la toma y la arrasa y la lleva a donde quiera. Pero con el árbol no pasa lo mismo. Usted se encuentra en esta vida árboles que llevan 40, 50 años en pie, muy bien parados. Usted se encuentra árboles en esta iglesia que no se dejaron amedrentar por las falsas doctrinas, por las falsas enseñanzas, que de seguro fueron muchas. Y si hay algo que nosotros, los jóvenes y los que no somos ya tan jóvenes, tenemos que arraigarnos en nuestra vida, es saber que hay una bendita palabra que se nos ha enseñado desde hace mucho tiempo, y que tenemos un predicador, un pastor que la enseña muy bien, y es aferrarnos a la palabra, a la meditación, porque es esto lo que hace que árboles crezcan fuertes y sanos. Denle ese aplauso al Señor, denle ese aplauso al Señor.
cuando hablamos de bienaventurado, que lo dice que este hombre va a ser bienaventurado, nos estamos refiriendo a que no es una emoción pasajera, sino que es una dicha tan inmensa. Y si hay algo que el mundo aconseja mal, es el pecado, es la fornicación, son los malos deseos, son los vicios, entre muchas otras cosas. Porque hay una felicidad que el mundo le da a cada uno de los seres humanos que viven en él, y es que hay una felicidad que es algo pasajera, una fantasía. En esos días predicaba yo por allá en la calle y le contaba a los hermanos y a las personas que podían escuchar que cuando era niño pasaba un señor con unos costales y unas cajas con unos pollos de colores, amarillos, azules, rojos, rosados. Y yo era niño, yo veía y yo, ¿de dónde pueden hacer estos pollos de estos colores? Y el Señor iba gritando, ollas rotas. Y la idea era que nosotros traíamos ollas, traíamos latas, se las traíamos al Señor, y emocionados nosotros conseguíamos un pollo de colores. Con el tiempo la ilusión empezó a verse. Los pollos empezaron a crecer y las plumas cambiaron de color. Ya no eran rosaditos, ya no eran azulitos. ¿O cuántas veces usted no ha comprado algunas cadenas, los amigos, o cuando usted estaba en el mundo y le vendieron gato por liebre? Es de oro, pero no era de oro, se negrió con el agua. Y eso es lo que el mundo ofrece, fantasía. Eso es lo que el mundo ofrece, algo pasajero. Pero el varón que no anduvo en consejos de malos no halló algo pasajero. El joven que no anda en consejos de malos no halló algo vanidoso. El hombre que anduvo en consejos, el joven, el adolescente y el anciano, que se mantuvo siempre en la verdad, es bienaventurado. Es decir, que tiene una felicidad que no es pasajera, que no se acaba, sino que es un gozo que es eterno. Y esto lo consigue simplemente tan sencillo como no andar con amigos que aconsejan mal, como no andar en caminos de personas que practican el pecado, como no andar en yugo desigual, como no andar con amigos que te dicen, vamos el sábado a tal parte. Yo sé que aquí hay jóvenes que de pronto no están aquí y pueden estar en estos momentos escuchando malos consejos, acompañando a personas en camino de pecadores, en lugares que no deben estar, cuando es momento de estar en la casa de Dios. Si hay algo que nosotros no debemos hacer, es sentarnos en medio de personas que se burlan de las cosas de Dios. Cuando haya alguien que empiece a tomar algunas prácticas un poco desorientadas, váyase para otra parte. Porque la palabra misma enseña de que uno no debe estar en conversaciones que no son lícitas. Porque toda conversación empieza a llevar a las personas a malos pasos. ¿Cuántas veces a usted no le han pintado algún negocio y usted tal vez lo desecha, pero las palabras quedan en la mente? ¿Cuántas veces usted no enamoró a una muchacha y le dijo algo bonito, pero la muchacha, aunque no le puso cuidado, se fue con eso en su mente? O de pronto cuando usted viene a la iglesia y aunque sea anciano, le dicen qué anciano tan bonito, y usted se lleva eso en la mente. Porque eso es lo que el mundo hace, aconsejar mal. Pero bienaventurado el hombre que no anduvo en consejos de malos, que no estuvo en camino de pecadores, que no se sentó en silla de escarnecedores,
sino que en la ley de Jehová medita de día y de noche. Y es la ley y es la palabra de Dios una delicia cuando la lee, es como un manjar. Y aunque hoy por hoy haya muchos que no toman el tiempo para leer la palabra del Señor, aquí está el mejor alimento que puede nutrir a una persona que necesita de ella. Si hay un consejo, joven, es leer la palabra de Dios. Si hay algo que la palabra misma lo aconseja, es que ella es lámpara a nuestros pies y es lumbrera de nuestro camino. Hay cosas en esta palabra que aún ni la ciencia la puede explicar, y muchos perdemos el tiempo en Facebook. Hay palabras aquí que no las dice ningún presidente ni ningún político, pero nosotros perdemos el tiempo en otras cosas antes de meditar en ella. Aleluya. En esta palabra del Señor hay letras que pueden transformar la vida de alguien. Yo no hago apología. De pronto usted tiene su celular y le gusta entretenerse. Yo no hago apología para que usted no diga: no, el hermano David está en contra de eso, de lo otro, y le empieza a caer yo a usted gordo siendo flaco. Pero si hay algo, hermano, que tómeme en cuenta, téngalo en cuenta, es que mientras usted encuentra memes en el Facebook o en las redes sociales que te enseñan que las mujeres deben de vestirse como quieran, de operarse ni de hacerse en una cantidad de cambios al exterior, la gente se mofa de lo santo, porque solamente la palabra del Señor dice que la única mujer digna de ser alabada es la mujer que teme a Jehová. Y usted lo encuentra en la palabra que en ocasiones desechamos. Usted encuentra en la palabra de Dios de que Jesús se manifestó en carne y murió por toda la raza humana. Y hay muchos que, aunque son religiosos, desconocen el plan de salvación. Por eso yo le digo en esta noche: todos tenemos que ser como árboles plantados. Que no vengamos simplemente por la emoción de venir un culto más, sino que vengamos a aprender de lo que Dios nos quiere enseñar a nosotros. Si nosotros queremos tener unas vidas que sean sólidas, si queremos crear una estructura en nuestra familia indestructible, hay que aplicar la palabra del Señor. Hay que enseñar la palabra del Señor. Hay que meditar en la palabra del Señor. Hay que alejarse del pecado. Hay que alejarse de las malas conversaciones. Hay que vivir, hay que llevar una vida en santidad, como lo enseña la bendita palabra de nuestro Señor Jesús. No ser como una hoja que arrebata el viento, sino ser árboles que realmente echan raíces, y unas raíces que con el tiempo empezarán a dar un fruto, y no simplemente de ese fruto que alimenta, sino del fruto del buen testimonio, de ver a alguien parado por muchos años y decir qué fue lo que hizo para mantenerse en pie y ser una columna de la iglesia, qué fue lo que hizo, y encontrar una respuesta. Se consagró a Dios, se santificó para Dios, se apartó para Dios, aplicó la palabra, la enseñó, estuvo en el camino del Señor como un árbol plantado. Amén. Yo le invito, hermano, póngase de pie. Hay que rechazar el camino del mundo. Hay que amar la palabra. Hay que estar firmes en la palabra. Hay que estar firmes en el camino. Hay que fructificar y hay que ser bendecido en el Señor. Todo esto está bien, pero sobre todo tenemos que aprender de esta palabra, tener una vida cimentada en Dios, que aunque pasen los años no nos mueva absolutamente nada, que podamos decir que los jóvenes, adolescentes y que esta iglesia está muy bien afirmada en el Señor, que está muy bien plantada en el Señor, que donde usted vaya sea ese árbol parado en la brecha,
parado junto al camino, y que pasaron los años, los vientos huracanados, el agua, la tormenta, pero aún sigue el pie. Que faltó el dinero, pero aún sigue con su fe intacta. Que vino la enfermedad y que tal vez con el tiempo no fue sana de X o Y enfermedad, pero aún así sigue con su fe intacta. Que aunque se murió alguien y en su momento emocionalmente de crisis pensó, ¿por qué Dios no hizo nada? En vez de eso piense de que su fe está tan bien puesta que pueda decir, como dijo el apóstol: para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Que aunque tenga un hogar disfuncional que se desbarata, un adolescente y un joven puede decir: aunque mi padre y mi madre me dejen, con todo Jehová me recogerá. Árboles plantados, árboles de justicia en el camino del Señor. Levante sus manos y dele gracias a Dios por su palabra.